Bien, siendo entonces las 18:05 de la tarde, como siempre, damos inicio a esta serie de este ciclo, ¿cierto?, de conferencias que hemos propuesto acá en nuestro círculo Antonio Quintanilla Santiago. Debemos recordar que este círculo pertenece al capítulo chileno de la Comunión Tradicionalista perteneciente a la Secretaría Política de Su Alteza Real, Don Sixto de Borbón. Esta charla se llama Milagro del Sol, Fátima al Mundo. Y por supuesto que nos ha querido acompañar nuestro amigo y profesor don Julio Alvear. Desde lo alto de la carretera donde se aglomeran los carruajes y donde permanecen muchos cientos de personas que no se atrevieron a meterse en la tierra enlodada, se ve todavía la inmensa muchedumbre volviéndose hacia el sol, libre de nubes en el cenit. El astro parece una bandeja de plata sin brillo y se puede mirar el disco sin ningún inconveniente. No quema, no ciega. Diríase que está viendo un eclipse. De repente se levanta un tremendo clamor y a los espectadores que estaban más cerca se les oye gritar: milagro, milagro, maravilla. Ante los ojos deslumbrados de aquellas gentes cuya actitud nos trasplantaba a los tiempos bíblicos y que, pálidos de asombro, con la cabeza descubierta, contemplaban el azul del cielo, el sol vibró, el sol hizo movimientos bruscos, nunca vistos, contra todas las leyes cósmicas. El sol, comillas, bailó, según la típica expresión de los campesinos. Así es como Avelino de Almeida describe este fenómeno, o mejor dicho, milagro. Claramente, si pensamos en Descartes o en Wittgenstein, podríamos decir que el asombro, fuente primaria de toda reflexión, nos permitiría dilucidar o ser la llave de entrada ante tal misterio, o al menos señalar que lo místico es aquello donde las palabras se agotan. Pero aquí nos podemos dar cuenta que las palabras escritas por el periodista representan nada más y nada menos que a un verdadero estulto o quizás imbécil. La negación más estulta y abrumadora frente a un milagro que vieron decenas de personas y decenas de miles. También hay que destacar que de la perspectiva de la Iglesia ha habido interpretaciones un tanto ambiguas y quizás marcadamente oblicuas sobre el mensaje, particularmente sobre el último y quizás más importante secreto, el tercero. Sobre ello nos dijo un importante miembro de la curia, comillas: este texto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles y los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo en una sucesión y con una duración no precisadas. Por tanto, la clave de lectura del texto ha de ser de carácter simbólico. Con estas palabras describe el cardenal Sodano al tercer secreto de Fátima. Con estas palabras vaporosas y quizás un tanto vacuas, se hace referencia a quizás una de las revelaciones más importantes de la humanidad. En la línea de la Salet y Lourdes, Fátima representa un eslabón insoslayable sobre la humanidad en un llamado inextinguible a la conversión y a la penitencia. Pero no solo ello, también sobre la humanidad en la teología de la historia. Dentro de las muchas heteróclitas y heterodoxas opiniones sobre el tercer secreto, se ha señalado que es una simple invitación a la oración y penitencia. Tampoco una visión optimista una visión optimista proclamando un nuevo Pentecostés o una primavera, porque si hubiese sido optimista, nos dice el cardenal Cerelleira, nos hubiera dicho: ya lo habríamos revelado.
El tercer secreto sigue ahí, en el misterio. Su contenido expresa un mensaje que en palabras de Nuestra Señora, solo debía ser leído después de 1960. ¿Por qué? Porque ella lo comanda, nos dice Sor Lucía. Y por una parte, es ciertamente que todavía no hemos llegado al tiempo anunciado en la última parte del secreto, porque Rusia no ha sido consagrada al Inmaculado Corazón de María como debe ser. El término de partida, el castigo espiritual, la pérdida de la fe, los errores y castigo a los pastores y una verdadera ola de desorientación y una gran apostasía, que es el punto de término de una profecía que así determinada. Nosotros solamente hemos sido testigos de los eventos que anuncia. Para esto nos acompaña el profesor Julio Alvear, no solo doctor en Derecho, sino también doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, y quien debo decir que he escuchado su charla en el 2018 y por supuesto él nos traspasa y nos comunica a todos con el fervor que solo él puede percibir sobre Fátima. Así que muchas gracias, profesor, y adelante. Bien, muchas gracias, Nicolás. Yo me casé en Fátima, de acuerdo, me casé en Fátima, el santuario de Fátima, y un poquito antes, pero sobre todo desde ahí, comencé una investigación sobre los temas quizás más desconocidos, sobre la materia y también sobre los conocidos, en los cuales uno tiene que profundizar un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual quise hacer mejor esta charla con pantalla, para que vayamos acompañando algunas palabras de la Santísima Virgen y algunas fotos, ¿no es cierto?, que son importantes retener. ¿Les parece? Y en fin, y comencemos. Voy a ver si esto me funciona bien. Quisiera empezar con esta frase, ¿no? Y una gran señal apareció en el cielo, vio una mujer revestida del sol. Apocalipsis 12:1. Y después el discurso escatológico de nuestro Señor: habrá señales en el sol y en la tierra angustia en los pueblos. El milagro del sol está vinculado, ¿no es cierto?, a esta frase de la Sagrada Escritura. Al menos la interpretación que hizo Pablo VI, que aplica esta frase el año 74, si es que no me equivoco, cuando fue a Fátima, o el año 74-76. Y representa algo tremendo, no algo, digamos, Fátima dice, vamos a hablar de cosas bonitas. Sí, de cierta perspectiva son cosas bonitas, pero también son cosas tremendas, porque de alguna manera Fátima manifiesta las profecías o el mensaje profético que la Santísima Virgen dio para nuestra época, para la época moderna, y cómo podemos caracterizar la época moderna como aquella época que quiere eliminar todo lo que no sea, todo lo que esté fuera del hombre, todo lo que supera al hombre, todo lo que sea trascendente al hombre, ¿no? Quiere eliminar todas las causas que no dependan del hombre. Primero de una manera escéptica y después de una manera crítica, a llegar a nuestros días, donde se niega prácticamente todo, ¿no? Se niega el orden de la creación, se niega el orden de la gracia, se niega el orden de la propia naturaleza. Estamos en eso hoy día. Entonces, es el mensaje para nuestra época. Y pues quise también poner la frase de Chesterton, como es Chesterton, ¿no? Por esa fina ironía. Tanto como ayer me afecta todavía la batalla de Armagedón, es decir, esa batalla de los últimos tiempos, probablemente no del fin del tiempo, sino de los últimos tiempos, los que preceden al fin. Mientras que las elecciones generales ya no me interesan, claro, es decir, frente a este horizonte, poco tiene que ver lo que pasa en las elecciones o no elecciones, incluso algo tan importante como un plebiscito, porque es una mirada, de acuerdo, mucho más universal y profunda. De las apariciones de Fátima,
hay tres dimensiones: la dimensión histórica, la dimensión moral y la dimensión profética. Yo voy a tratar de anudar en estas tres dimensiones. No puedo hablar solamente de la historia, no puedo hablar solamente de la faceta moral o espiritual, no puedo hablar solamente de la dimensión profética. Para cada una de estas dimensiones se necesitaría mucho tiempo. Por tanto, voy a intentar hacer una síntesis que implique estas tres dimensiones, ¿de acuerdo? Con elementos históricos. ¿Qué pasó en Fátima? Porque el llamado milagro del sol es algo que ocurrió, no es un invento de los fieles, es decir, es algo que anunció la Virgen con 3 meses de anticipación que iba a ocurrir, y ocurrió, y fue la prensa para burlarse. Y esa misma prensa tuvo que publicar aquello respecto a lo cual no creía. Por tanto, es un hecho histórico, fundado en miles de testigos. Y las apariciones también son históricas, pero también tiene una dimensión moral, porque el mensaje de Fátima implica una consideración de la vida cristiana contextualizada en los tiempos que estamos viviendo, que son los tiempos, ¿no es cierto?, son los últimos tiempos, como le llamó Lucía en una entrevista al Padre Fuente el año 1957, en un encuentro con el Padre Fuente. Por tanto, Fátima invita a esa penitencia, a esa oración, a ese sacrificio, a ese acompañar con lo que está pasando con la Iglesia y con lo que está pasando con el mundo también. Y en eso se centra la visión moral. Y la dimensión profética, bueno, es lo que yo también les quiero comentar, ¿no? La profecía no es solamente mirar el futuro. Hay en el mensaje de la Virgen, el mensaje consta de 3 partes, hay partes, hay palabras que tienen que ver con el futuro. Hay futuros que ya sucedieron, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, como la difusión del comunismo. Y hay cosas que quedan pendientes, y muy pendientes. No obstante que el Vaticano cerró oficialmente las profecías el año 2000, lo declaró ya fenecida las profecías, digámoslo así. Uno lee el mensaje y quedan varias cosas que están pendientes. Pero también porque la profecía, dice Santo Tomás, es una luz, ¿no? Es una gracia gratidata, es una luz por el cual nosotros podemos percibir cómo Dios mira los tiempos modernos. Y eso es muy importante. Cómo Dios mira los tiempos modernos. Porque la mirada que tenemos los hombres, bueno, podemos tener muchas miradas, pero nos interesa qué mirada tiene Dios de los tiempos modernos, ¿de acuerdo? Y para eso nos ayuda mucho el mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima se vincula a 2 tipos de apariciones. La aparición del ángel del año 1916, que fue preparatoria de las apariciones de la Virgen, y las apariciones de Nuestra Señora del año 1917, que son 6 apariciones. Todos los 13 de mes, 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, 15 de agosto, porque el 13 de agosto los niños fueron raptados por el alcalde, ¿no es cierto?, del lugar, y llevados a la casa municipal, amenazados, ¿no es cierto?, de ir al calabozo para que dijeran que estaban mintiendo, y por tanto la Virgen se aparece 2 días después, cuando los niños, en Baliños, cuando los niños salen, ¿no es cierto?, de esta especie de secuestro del alcalde, y que va a representar la persecución de las autoridades civiles y políticas de la época para que Fátima sea olvidada, sea sepultada. Fátima tiene adversarios que se van a presentar en el mismo momento de las apariciones. 13 de septiembre, 13 de octubre, el milagro del sol, y falta la séptima. Volveré una séptima vez, dijo Nuestra Señora. Falta esa séptima. Que Nuestra Señora se parezca a los pueblos es algo de alguna manera recurrente en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Una de las más conocidas, Nuestra Señora de Guadalupe, en 1531. Fíjense la belleza y la intimidad del mensaje de la Santísima Virgen.
oye, y ten entendido, hijo mío, Juan Diego, a Juan Diego, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? Uno ve esa alianza que la Santísima Virgen quiso tener con los pueblos indígenas, hoy día tan asaltados por las ideologías poscomunistas, ¿no? Posmarxistas. Quiso hacer una alianza y por eso durante siglos los pueblos indígenas fueron los grandes devotos de la Santísima Virgen. Y ese es un mensaje, ¿no es cierto?, de Nuestra Señora de afecto, de conversión, pero conversión bajo una promesa, ¿no es cierto?, de ese afecto, de esa salvación de esos pueblos evangelizados por la Madre Patria. Y ya la línea de las apariciones de la Virgen, que son varias, pero las reconocidas por la Iglesia y la más importante, la Salet, Lourdes y Fátima. Ya acá aparece Nuestra Señora con un mensaje para los tiempos modernos, distinto al mensaje de esos pueblos indígenas. Es el mensaje de los tiempos modernos, el mensaje de una cristiandad apóstata, o una cristiandad que ha renunciado, unos pueblos que han renunciado a ser cristianos. Entonces, esto se refleja bastante bien en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, que aparece ahí a la izquierda, una reflexión que hace Juan Pablo II, ¿no? Mientras entraba en los problemas de la Iglesia Universal, al ser elegido Papa, llevaba en mí una convicción, que también en esta dimensión universal, la victoria, si llega, será alcanzada por María. Cristo vencerá por medio de ella, porque Él quiere que las victorias de la Iglesia en el mundo contemporáneo y en el mundo del futuro estén unidas a ella. Hay una continuidad desde la Salet a través de Lourdes hasta Fátima. Vamos a revisar un poquito la Salet, un poquito Lourdes y después nos vamos a meter en Fátima. ¿Ya? Pero esa conciencia que tenía parte del clero era bastante intensa. ¿Mm? De esto de que iba a venir un triunfo de la Santísima Virgen y que era una época del mundo de una apostasía. Eso está en todo el magisterio de la Iglesia bastante claro hasta el Concilio Vaticano II. Está, ¿no es cierto?, desde Pío VI, que tiene que enfrentar la Revolución Francesa, hasta Pío XII, de manera bastante clara, esta representación de la modernidad como aquella figura, ¿no es cierto?, que quiere sentarse en el trono de Dios, que quiere expulsar a Dios. Y una pequeña anécdota de Monseñor Andrea Yema, obispo de Isernia Benafro, en este libro Yo, obispo exorcista, que dice, ejerciendo su ministerio de exorcista, asegura que si quiero ver al demonio furioso, pronuncio mi dulce certeza. Por fin, el corazón materno de María triunfará. Sí, me responde, pero algunas veces agrega un desafío. En este tiempo intermedio, ¿cuántos llevaremos con nosotros? De nuevo, esa problematicidad de estos tiempos. No son tiempos felices, como quiere, o como se imagina una gran parte del clero contemporáneo, que se ha abrazado a la modernidad como si encontrara la esperanza de salvación en esta modernidad de velocidad vertiginosa, siempre cambiante, cuando la iglesia es la roca que se fija en la eternidad. Entonces, ese punto también es importante. Nuestra Señora de la Salet, 19 de septiembre del año 1846, el santuario de la Salet es la figura clásica que representa a Nuestra Señora llorando por los tiempos modernos. La Salet, no tengo tiempo de meterme en la Salet, pero la Salet también tiene un famoso secreto, y el secreto fue archivado por la Santa Sede, fue archivado oficialmente a partir de el Papa Benedicto XV. Entonces, dio mucho que hablar en la época. Básicamente estos dos videntes le mandaron una carta, le mandaron cartas a Pío IX, Papa de la época, y ¿no es cierto? Y esas cartas bastante terribles. Las cartas fueron, y lo que se conoce como el secreto de la sal, fueron sepultados entonces. Lo que quedó, y uno muchas veces encuentra en internet, son
reproducciones de lo que publicaron en algunos periódicos, sin que se sepa con certeza si corresponden al original, hasta que allá por el año 2006 se publica un libro, el Vaticano autoriza revisar los archivos secretos a una persona que está haciendo una tesis doctoral sobre la Salet y autoriza a mirar ciertos manuscritos, y esta persona publica ese libro con algunas partes del secreto de la Salet que son bastante terribles. Se refieren a dos cosas: a los castigos de Dios. Digo bien castigo. Yo sé que esto asusta hoy día porque nadie quiere hablar de castigo y no está de moda el castigo, pero como dije, vamos a hablar de las profecías de Nuestra Señora, no de lo que los hombres creen o se figuran las cosas, porque ahí no sacamos nada. Hablan de castigo, sí, hablan de castigo. Y castigos para la humanidad, y lo que es más tremendo también, es castigo para la jerarquía de la Iglesia. Yo les puedo dejar esto, les puedo mandar, puedo ofrecer toda la documentación que quieran sobre estos temas, ¿de acuerdo? Simplemente reflejar lo que aparece ahí en dorado. El año de 1864, Lucifer y un gran número de demonios serán liberados del infierno. Ellos abolirán la fe poco a poco hasta las personas consagradas a Dios. No olvidemos que en la primera década del siglo XX, San Pío X publica la encíclica Pacendi, advirtiendo que el enemigo de la Iglesia está dentro. Y que lo que San Pío X va a llamar el modernismo, el colector de todas las herejías, está adentro. Está dentro de la Iglesia, ya no está afuera. El demonio ya aprendió. Ya la herejía, la Iglesia las condena, punto, sigue avanzando. El problema es cuando están adentro. Se transformarán en estrellas decadentes, jerarcas de la Iglesia, que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Juan Pablo II, cuando va a Fátima la última vez, también utiliza esta frase. Utiliza la frase de, ¿no es cierto?, escriturística, de que la cola del Satanás arrastrará una tercera parte de las estrellas del cielo. Ahí está el libro que les comentaba. Y acá están los castigos para la humanidad. Este párrafo es una parte, de acuerdo al secreto, pero Dios va a golpear de modo inaudito. Ay de los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera y nadie podrá huir de tantos males acumulados. Nuestra Señora de Lourdes, Santa Bernadette, cuyo cuerpo está incorrupto. Y Lourdes tiene un secreto, pero Santa Bernadette se lo llevó a la tumba. Lo que dijo Santa Bernadette fueron 3 palabras: penitencia, penitencia, penitencia. Penitencia en un sentido más profundo, en el sentido, ¿no es cierto?, de equivalente al griego, metanoia. Nuestro Señor cuando inicia su prédica, los evangelios, y San Juan Bautista también, comienzan con esa palabra, penitencia. Penitencia, que está cerca del reino de los cielos. Y penitencia es decir, cambio de mentalidad, cambio de corazón, ponerse, ¿no es cierto?, en el corazón de Dios, que no es el mundo, ¿no? No son las cosas del mundo. Esa es la penitencia. Si uno pudiera pensar en el camino de la penitencia, pensaría en las 7 moradas de Santa Teresa, cómo Santa Teresa describe la vida cristiana, el custodio de la fe, como describe la vida cristiana, en esas 7 moradas. ¿De acuerdo? Y ese es el sentido más profundo del término penitencia, que va a estar en Santa Bernadette, y van a haber varias encíclicas papales que van a llamar al mundo moderno a la penitencia. Y Fátima. Entonces, por eso Juan Pablo II, y lo dice bien, es un eslabón. Es parte de un eslabón que comienza en la Salet, Lourdes y Fátima. Esa imagen de la Virgen de Fátima fue una de las 4 imágenes que fue realizada bajo las instrucciones de Sor Lucía. Y fue una imagen que lloró en New Orleans el año 74. También salió en todos los periódicos del mundo. Ese llanto de la Santísima Virgen en el año 74. Arriba están los 3 pastorcitos, Jacinta, Francisco y Lucía. Lucía tenía 10 años al momento de las apariciones, Francisco 9,
y Jacinta tenía 7. Y ahí abajo está el actual santuario que se levanta, ¿no es cierto?, cerca del lugar de las apariciones. Hay una frase de Juan Pablo II: aquí en Fátima se anunciaron estos tiempos de tribulación y Nuestra Señora pidió oración y penitencia para abreviarlo. Coloco estas frases porque es curioso, porque más allá de las transformaciones que ha padecido la Iglesia en las últimas décadas, prácticamente casi todos los papas que han ido a Fátima y los que han ido, los mensajes que han enviado, siempre tienen esa marca de que están hablando de algo tremendo. Y por más que algunos pontífices se caractericen a veces por un discurso, ¿no es cierto?, que uno calificaría de bonachón, etcétera, etcétera, siempre cuando hablan de Fátima va a salir este punto. Va a salir, fíjense bien, tiempos de tribulación, va a salir oración y penitencia. Ahí están las apariciones del ángel de Portugal. Simplemente colocar la parte la que va en rojo, ¿de acuerdo? Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no os aman. Ahí también está esta faceta moral, pero también profética del mensaje de Fátima, o sea, la actitud de adoración, de esperanza y de amor, pero de reparación. Nos hemos olvidado de la reparación. De la reparación. Pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y nos aman, porque Dios es un Dios celoso. No le da lo mismo, no es el Dios del profeta Sofonía, como Sofonía describe, ¿no es cierto?, a ese Dios que se figura los malos, que es el Dios que no hace ni bien ni mal. Ese no es el Dios verdadero, es que no le importa el bien y el mal. Entonces, acá el ángel va preparando a los niños para el gran mensaje que le va a decir Nuestra Señora. Ahí en lugar de las apariciones del ángel. Segunda aparición, primavera del 16. Nos fijamos también en lo rojo. Ofrecer en todo lo que podáis un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraer así sobre vuestra patria la paz. Entonces volvemos con el mismo tema, ¿no? De Dios ofendido, de la conversión de los pecadores y de la reparación. Tercera aparición y última, octubre del 16, esta oración que es preciosa, el ángel se la enseña a los niños la rezan con el rosario hasta el fin de sus vidas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el precisísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrados de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencia, con que él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Estamos hablando del año 1916. Estamos hoy día, el año 2020. Vamos a las apariciones de Nuestra Señora. Las imágenes reflejan las multitudes que hay en Fátima hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Es una imagen original después de las apariciones de los 3 niños. Primera aparición. Ellos ven un relámpago, o algo como un relámpago, y ven a Nuestra Señora, ¿no es cierto?, descender sobre una especie de arbusto. Centrémonos en lo que aparece ahí en celeste. Yo soy del cielo, dice la Santísima Virgen. Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí aún una 7ª vez. Ahí está la 7ª vez que decíamos. Y yo también voy al cielo, dice Lucía, si vas. Y Jacinta también. Y Francisco
también, pero tiene que rezar mucho rosario. Esto es encantador porque Francisco rezaba el rosario diciendo Ave María, Santa María, Ave María, Santa María. Entonces rezaba mucho rosario, pero lo rezaba de manera muy rápida, porque pensaba que eso le contaba. Y bueno, tendrá que rezar mucho rosario un niño de 9 años para irse al cielo. Las apariciones de Nuestra Señora se realizan en una época en donde la ciencia humana y el mundo de la ciencia estaba recién requebrajándose, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial. Pero todavía en muchos círculos existía esta adoración por la ciencia, que la ciencia humana iba a salvar al hombre, el progreso humano no tenía ningún tipo de detención, y por tanto, ¿qué tenía que hacer una señora que venía del cielo? Era para la risa. Eso era del mundo medieval, se escribió mucho durante las apariciones sobre ese tema en los diarios laicos de la época, que eran los que más se leían en Portugal. ¿Qué tiene que hacer una señora de la Edad Media? Este es un imaginario medieval. Nosotros estamos en pleno siglo XX. María de la Nieve está en el cielo, sí está. Y Amelia, dice la Santísima Virgen, responde, estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía de tener de 18 a 20 años, dice Lucía. Esto sacado del manuscrito de la hermana Lucía. El purgatorio, también los cristianos no hemos olvidado el purgatorio, tenemos que rezar por las almas del purgatorio. Claro, yo sé que muchos sacerdotes envían inmediatamente a las personas cuando hacen las misas, ¿no es cierto?, el requiem, la envían inmediatamente al cielo, pero bueno, eso nunca fue la pedagogía de la Iglesia, y ellos tampoco son los que deciden si una persona va al cielo o no. Entonces, tenemos que rezar por el purgatorio. Acá, Lucía pregunta por una amiga, que como ella era una niña de práctica cristiana, que muere a los 18 o 20 años y que va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que los quiera enviar en reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? La Virgen, ¿no es cierto?, le coloca a los niños el mismo escenario que le había colocado a los ángeles. Aparece el Dios ofendido por los pecados del mundo, que no son los pecados comunes y corrientes de todos los hombres, que siempre han existido. Son los pecados del mundo moderno. Son pecados contra el Espíritu Santo. Son pecados gravísimos del mundo moderno, del hombre que quiere hacerse Dios. Entonces, de súplica, por tanto, por la conversión de los pecadores. Mire la fisonomía de los niños. Es sorprendente la seriedad de estos niños. En la medida que iban, ¿no es cierto?, pasando estos meses y la gente se iba enterando que aparecía la Santísima Virgen, iban a los lugares, más gente. En la segunda aparición eran 50, 100, hasta llegar a cerca de 70.000, 100.000 en la última aparición. Y algunos los acusaban de mentirosos, algunos se burlaban de los niños, pero cuando uno se da cuenta de la seriedad de esos niños, ¿no?, de 10 años Lucía, 7 años Jacinta, para quien pueda leer la fisonomía humana, es bastante impresionante. Ustedes ven que no son fisonomías de ayornamiento, ¿no?, de adecuarse a las cosas simpáticas del mundo, sino una fisonomía que parece penetrar y de alguna manera considerar siempre, teniendo siempre en la mente lo que ha dicho la Santísima Virgen. Jacinta fue una gran confidente de la Santísima Virgen. Jacinta muere a los 10 años, el año 2020, con una serie de declaraciones que le toma la enfermera, que era una monja, que también son en gran parte profecía. Se les llama el secreto chico de Fátima, el pequeño secreto de Fátima. Ahí está Lucía cuando se abre el cuerpo después de años de muerta. Perdón, es Jacinta. Francisco. También se podría hablar muchísimo de Francisco. Ya vamos a la segunda aparición, solamente en rojo.
Quería pedirle que nos lleve al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú, le dice Lucía, te quedarás aquí algún tiempo más. Esto es maravilloso, ¿no? Algún tiempo más. Claro, para Dios no existe el tiempo. ¿Se acuerdan de esa frase de San Pedro, ¿no? Para Dios, un día, 1000 años, es que no existe el tiempo. Algún tiempo más te quedarás aquí en la tierra. ¿Cuánto tiempo fue eso? Bueno, Lucía, la Lucía que conocemos murió el año 2005. Esto fue el 2017. 2005. Te quedarás algún tiempo más. ¿Para qué? Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y llamar. Hacerme conocer y llamar. Él quiere establecer en el mundo la salvación, en el mundo la devoción, perdona, a mi inmaculado corazón. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la misión de Lucía. Difundir la devoción al Inmaculado Corazón. No solo la difusión individual, sino la devoción de los pueblos, de las naciones, al Inmaculado Corazón. Por eso, al final del mensaje de Fátima, la Santísima Virgen dice, por fin, Inmaculado Corazón triunfará. Triunfará en la humanidad. Esto no es cosa de individuos, es cosa de las naciones. Esa es la gran lucha contra el nazismo, ¿no? Contra el laicismo. Cuando Pío XI, la Cuasprima, establece la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no es cierto? Y después va a ir unida al Sagrado Corazón de María, es una fiesta contra el laicismo de los estados modernos. Entonces, tiene que ver con esto, establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y uno se pregunta, ¿Lucía cumplió su vocación? ¿No cumplió su vocación? ¿Fue escuchada Lucía? ¿Por qué vivió encerrada tantas décadas Lucía? ¿Por qué Lucía, que dijo que ese secreto debía ser revelado el año 1960, a partir de 1960, y aún podía ser antes, dijo? Si el Santo Padre o el obispo de Leiría lo que quisieran, dijo algo cuando no fue revelado. En fin, hay respecto de Lucía un gran misterio, porque ella se quedó para esto, para difundir la devoción al Inmaculado Corazón. Digo, no la devoción individual, sino la devoción de las naciones al Inmaculado Corazón de María. Quería pedirle que nos dijera quién es usted y que haga un milagro para que todos crean. Claro, tiene que dar patente que es la Santísima Virgen la que está pidiendo esto. En octubre diré quién soy y haré un milagro que todos han de ver para creer. Y ahí está lo que pasó en octubre. Ya quedaba fijado, estamos en julio, que el 13 de octubre la Virgen haría un milagro y como estos niños al principio no hablaban nada, después que se pusieron a hablar, salvo el secreto, hará un milagro la Virgen en octubre. Estaba todo el mundo comunicado, la prensa también, por eso la prensa comienza a ir, ¿no es cierto? Es octubre, comienza a ir antes, ya va, ¿no es cierto? Va en septiembre. Pero bueno, en octubre estaba toda la prensa ahí. Era como un desafío de la Santísima Virgen, ¿no es cierto?, al agnosticismo imperante en la época. Y también volvemos a esa frase, Jesús es por tu amor, por la conversión de los pecadores, y en desagravios por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y abrió de nuevo las manos como los meses pasados, y ahora viene el secreto, el famoso secreto de Fátima, que lo vamos a leer rápidamente, ¿de acuerdo? El secreto es un solo secreto, que tiene 3 partes. Primera parte, el infierno. Sí, el infierno, sí, yo sé que hay gente que no cree en el infierno, o hay gente que cree que basta con ser como uno es, cualquier cosa, después se muere y todo el mundo se va al cielo. Bueno, la primera parte es del infierno. La segunda parte son la advertencia y los castigos temporales que vendrán para la humanidad. La tercera parte es el secreto, es el tercer secreto. Vamos a hablar un poquito del tercer secreto hacia el final, ¿de acuerdo? Pero ese tercer secreto no es el tercer secreto que reveló el Vaticano el año 2000. No lo es. O sea, ya está bastante probado que no lo es. Se han publicado muchos libros al respecto, pero no lo es. ¿De acuerdo? Visión del infierno.
Ahí están las puertas del infierno de Rodin. Esto es, ¿ya? El reflejo de la luz de la Virgen que difundía parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego, y sumergidos en ese fuego los demonios, y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo, cayendo por todos lados, semejante al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían de forma horrible y asquerosa de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. Los niños gritaron cuando vieron esta visión, y Sor Lucía comenta en su memoria que si no es por una gracia de la Virgen, ella hubiera muerto, literalmente hubiera muerto de miedo, ¿no es cierto?, al tener esta visión. Una gárgola, ¿no?, de la Catedral de Notre Dame. El juicio final de Fray Angélico. A la derecha, venid bendito de mi Padre, a la izquierda, alejados de mí, malditos, y del fuego eterno. Lo dice nuestro Señor. El infierno existe. Insisto, lo dice nuestro Señor. La frase famosa de entrada al infierno de Dante en la Divina Comedia, muy teológica, muy profunda, simplemente para que reflexionemos un poco. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va hacia el eterno dolor, por mí se va tras la raza condenada. Yo fui creado, el infierno, por el poder divino, por la suprema sabiduría, por el primer amor. No hubo nada antes que yo existiera. Abandonad toda esperanza si entráis aquí. ¿De acuerdo? Ahí abajo está en italiano, que es mucho más bello, ¿no es cierto?, en el idioma original, si uno podría decir que esto es bello. Así es, en ese idioma. La fotografía de los niños después de esa aparición, después de ver el infierno. Mírenla, observen la fisonomía. Asustados, vamos a la segunda parte del secreto. Y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo entre bondadoso y triste: habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Tendrán la paz de Dios, como decían los papas, ¿no es cierto? San Pío X, Pío XI y Pío XII, la paz de Cristo en el reino de Cristo. Estamos hablando de esa paz. No estamos hablando de quedarse quieto, que cada uno se ordena o se desordena como quiera. No estamos hablando de ausencia de guerra. No estamos hablando de la paz de los cementerios, de los pantanos. Estamos hablando de la paz de Cristo en el reino de Cristo. La guerra va a acabar. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, año 17. Acaba el 18. Pero si nos dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI todavía no existía, no era papa, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, dijimos hasta acá un segundo, esa luz apareció 6 meses antes que explotara la Segunda Guerra Mundial. Fue una especie, los científicos, a falta de nombre, le llamaron aureola boreal, pero no era una aureola boreal que se da solamente en el Ártico, según tengo entendido. Apareció en Europa Central, en Europa del Sur, y apareció en todos los diarios como un fenómeno absolutamente inusual que suspendió los sistemas de transmisión por una hora y media. Y en Chile también se dio la noticia, en Chile apareció en el Diario Ilustrado. La noticia de esa gran señal, no apareció como la gran señal, apareció este fenómeno de esta aureola boreal. Bueno, apenas aparece esa luz, Sor Lucía envía, ¿no es cierto?, varias cartas a los episcopados de Portugal, episcopados de España, etcétera, diciendo: esta es la señal con que Dios va a castigar al mundo. Esta es la señal prometida por la Santísima Virgen, y la guerra, decía ahí, va a ser terrible, terrible. Empleó 3 veces la palabra
terrible. Y para quienes hayan estudiado la Segunda Guerra Mundial, la verdad que fue espantoso. Para impedirlo, vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora los primeros sábados. Rusia aparece como un pueblo providencial. ¿Por qué Rusia? Bueno, no lo sabemos, pero aparece en las profecías de Fátima como un pueblo providencial. Entonces, la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora los primeros sábados. Si atienden a mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Pero estamos hablando de esa paz, insisto, no de la mera ausencia de guerra, sino esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerra y persecución a la iglesia. Bueno, eso pasó. La Rusia soviética esparció sus errores por el mundo. Y los papas, Pío XI, Pío XII, no consagraron el mundo, no consagraron a Rusia al Inmaculado Corazón de María como la Santísima Virgen prometió, como la Santísima Virgen pidió, que era la nominación de Rusia, ¿no es cierto?, nominar Rusia, junto a todos los obispos del mundo. Esa era la consagración. Entonces primero se consagró el mundo, después Pío XII consagró Rusia, pero no con todos los obispos del mundo, no con la solidaridad al menos moral de los obispos del mundo, y después hubo varias consagraciones posteriores de Juan Pablo II, en los mismos términos, pero sin nombrar Rusia, nombrando al mundo, nombrando Señor a ese pueblo que tú tanto has pedido, pero sin nombrar Rusia. Pero en fin, Rusia nunca fue consagrado al Inmaculado Corazón en los términos que la Santísima Virgen pidió. Y la comunión reparadora los primeros sábados, que se practicaba ante el concilio de una manera discreta, prácticamente desapareció. Incluso la inmensísima mayoría de los católicos ni tiene idea. Yo pregunto a este auditorio si tiene idea de lo que es una comunión reparadora los primeros sábados, porque fue lo que la Santísima Virgen encargó a la Iglesia. Se encargó a la Iglesia. Entonces, algo ha pasado, que no se quiso consagrar Rusia, algo ha pasado que esta comunión prácticamente desapareció del mapa. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Después, el año 57, Lucía agregará, muchas naciones serán aniquiladas. Esta parte no se ha cumplido de la profecía. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, esta parte no se ha cumplido, evidentemente, de la profecía. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esto es muy bonito. Aún no se consagra a Rusia, se convertirá a Rusia. Imagínense que un día Rusia se convierta y el impacto que eso tendría en la Europa atea, escéptica, al menos oficial, esa Europa de la Unión Europea, laica, una Rusia convertida. Y será concedido al mundo algún tiempo de paz. ¿Cuánto tiempo será eso? ¿Qué es algún tiempo para la providencia? ¿Unos meses? ¿Unos años? ¿Unos siglos? En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Y aquí continúa la tercera parte del famoso tercer secreto. Cuando el Vaticano, el año 2000, publica esta profecía se conocía desde antes, pero recién son publicados oficialmente por el Vaticano en el año 2000, es decir, cuando ya el peligro comunista se había acabado, al menos en apariencia. Nunca fueron publicadas en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría. El Vaticano va a publicar este texto de acuerdo con lo que se conoce el manuscrito número 3 de Sor Lucía, donde no aparece esta frase: en Portugal se conserva el dogma de la fe. El Vaticano publica primera y segunda parte del secreto y la tercera parte del tercer secreto, que como lo he dicho, no es el tercer secreto, pero lo publica según la primera y segunda parte, según los manuscritos 3. Y la verdad es que lo definitivo está en el manuscritos 4, que aparece esta frase: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, con ese etcétera, porque no puedo revelar más. ¿Será que tiene relación con el dogma de la fe en los otros países, el tercer secreto?
y lo que dice a continuación. Esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Esto es como Poirot, ¿de acuerdo? Como el Hercule Poirot de Agatha Christie. Las células grises funcionan a partir de pequeños indicios sobre los hechos que se producen. Pero lo que revela el Vaticano el año 2000 como tercer secreto es una visión. Y el tercer secreto, esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo, no es una visión. Pues si fuera una visión, Francisco lo hubiera visto. El tercer secreto son palabras, no es una visión. O sea, no es una visión que después se describe con palabras, son palabras de la Virgen, de advertencia. Por eso a Francisco sí podéis decírselo. Cuando recéis el rosario, diréis después de cada misterio: Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, y a todas las almas del cielo, principalmente las más necesitadas. Esto más o menos se conoce. Las personas que rezan el rosario, normalmente después de gloria, colocan, ¿no es cierto? Yo diría que esta es la única oración solicitada en Fátima que es más conocida por el mundo cristiano. Después viene, ¿no es cierto?, el Concilio Vaticano II, y no me puedo referir a todas estas grandes temáticas que tienen relación con Fátima, pero una cosa que me ha llamado la atención en el Concilio Vaticano II fue el discurso de apertura de Juan XXIII, porque en ese discurso de apertura del Vaticano II, Juan XXIII las emprendió contra los profetas de desgracia que siempre andan pensando y diciendo que estamos en la peor de las épocas. Y a eso Juan XXIII le llamó los profetas de la desventura. Pues vamos a alejarnos de los profetas de la desventura. Ahora vamos a actualizarnos. Y bueno, yo para evitar polémica, simplemente voy a colocar lo que dice, sin emitir ningún juicio valórico, que no tengo problema en emitir, pero simplemente para evitar polémica, lo que dice el cardenal Giacomo Biffi en este libro, que era amigo de Juan XXIII. ¿De acuerdo? No lo digo yo, no lo dice nadie, lo dice el cardenal Biffi. Tenía una invencible simpatía por él, el Papa Roncalli, Juan XXIII, solo que la evaluación de algunas frases me dejaba titubeante. Estaba, por ejemplo, el juicio de reprobación sobre los profetas de la desventura. Claro, porque todo el magisterio previo reprobaba nuestra época, y Fátima reprobaba nuestra época, y Juan XXIII no quiso difundir el tercer secreto, el año 60. No quiso difundirlo, no quiso divulgarlo a la iglesia. Lo trancó bajo 4 llaves. Y en la historia de la revelación, dice el cardenal, los anunciadores de castigo y calamidades fueron los verdaderos profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jesús mismo. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, no es el discurso escatológico, será contado entre los profetas de ventura. En la Biblia son más bien los falsos profetas los que proclaman frecuentemente la inminencia de las horas tranquilas y serenas. En el Vaticano II se anunció que iba a venir una hora maravillosa, un nuevo Pentecostés para la iglesia, lleno de frases, lleno de metáforas, de magníficos días. Bueno, por algún misterio vino todo lo contrario, según lo han reconocido en diversas ocasiones los diversos pontífices. Esa es Lucía en una de las apariciones. Cuarta aparición, 15 de agosto. Ya comenzaba a ir mucha gente, ya Fátima eran miles los que venían. Entonces, esos miles que venían el día 13, al saber que habían sido los niños raptados, pongámosle ese término, por el alcalde de Urem, van a la alcaldía, hacen manifestaciones afuera y el alcalde tiene que soltarlo. ¿Qué es lo que vamos a rescatar de esta? Todo rescatable lo que dice la Santísima Virgen, yo lo sé, pero simplemente pues no tenemos tiempo de dedicarnos a todo. Lo que está en rojo, rezad mucho y haced sacrificio por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no tener quien se sacrifique y pida por ella. De nuevo se nos aparece el tema de los pecados y del infierno. 13 de septiembre, continúa rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre haré el milagro para que todos crean. Llegamos a la sexta aparición, la última, lo que da título a esta charla, el milagro del sol. ¿Qué vuestra merced quiere de mí? Quiero decirte que hagan acá una capilla en mi honra, que pues es lo que hoy día es el santuario de Fátima,
soy la señora del Rosario, la Virgen, la guerra va a acabar, es preciso que se enmienden, el mundo se enmiende y pida perdón por sus pecados. Hay fotos del día 13 de octubre, 70.000 personas, hay fotógrafos más modernos que la han cifrado en base a un análisis de la foto en 100.000 personas. Estaba lloviendo de una manera espantosa, espantosa, y había un sacerdote cerca de Lucía que le dice, ¿qué hora es, Lucía? Y Lucía le dice, son las 12. El sacerdote mira la hora y dice, efectivamente son las 12. Le pega un empujón y le dice, ándate de aquí, que la señora, si existe, no miente, porque ya son las 12 y no ha aparecido el milagro. Y en ese contexto donde empieza a haber muchos rumores, creo que hay varias películas de esto, ¿no? Donde se dramatiza esos rumores, porque imagínense miles de personas, muchas mujeres con niños pequeños, muchos enfermos, muchísimos enfermos, y los niños se pueden morir ahí de neumonía, de pulmonía, etc. Era un drama. Si todo esto era mentira, pues bien, y en ese momento donde la Virgen, ¿no es cierto?, señala el sol y Lucía grita, miren hacia el sol, y comienzan este milagro del sol que al principio se leyó el texto de Sol Lucía. ¿De acuerdo? Una vez, varias características de este milagro. Hay otra foto ahí. No la voy a leer porque ya la leyeron, pero hay varias características. Esto es lo que dice Sol Lucía en su memoria. Lo de abajo, lo que dice el historiador William Thomas Walsh en su libro, es un autor norteamericano, en su libro sobre Fátima, que entrevistó varias veces a Sol Lucía. Pero fue lo tremendo, ¿de acuerdo? Lo tremendo porque el sol se precipitó sobre la gente, sobre la gente. Entonces la gente empezó a llorar, pensaban que era el fin del mundo. Muchas personas que se habían ido a burlarse terminaron arrodilladas, otros rezando el credo, parados, que se acordaban desde que era chico, desde que eran chicos, ¿de acuerdo? Y la prensa contó lo que vio. La prensa contó lo que vio, partiendo con Avelino de Almeida, que repito fue lo que he leído al inicio de esta charla, en el diario Século, que era el diario más leído de Portugal, que era un diario de conformación, ideología, conformación masónica. No tenía ningún interés. En ese diario, días antes habían artículos burlándose del tema de Fátima. Hay algunas otras fotos. Esto circuló durante un tiempo como una foto, la verdad es que es un dibujo que salió en el Observatorio Romano en el año 51, en base a lo que se vio y se pintó. Ahí está el diario Século, a la derecha, en primera página, cómo el sol bailó al mediodía en Fátima. Esta es otra del diario El Orden. Este es un libro que recoge todos los testimonios, un libro bastante bueno, todos los testimonios gráficos sobre el milagro del sol, los testigos, prensa, etc. Y para terminar, dos para no quitarle más tiempo, dos reflexiones que la vamos a ir haciendo un poquito rápida con las fotos, ¿de acuerdo? Lo que les decía al inicio, el gobierno persiguió, ¿no es cierto?, Fátima. La capilla de las apariciones recién levantada le fue puesta una bomba, fue dinamitada. Los arbolitos que habían ahí fueron después exhibidos como gran cosa, como el triunfo de la razón sobre la superstición. Se hizo un museo con eso, pero se equivocaron los que dinamitaron porque se dinamitaron todos los arbustos que habían alrededor, pero el árbol donde había posado Nuestra Señora quedó intacto, ¿de acuerdo? Entonces Fátima tiene muchas de esas cosas. Otra anécdota, en la época no era anécdota, un telegrama del gobierno
año 20, 3 días antes del 13 de mayo, va a ser puesta a su disposición Fuerza Armada para ocupación de camino, es un telegrama, por tanto faltan algunos prefijos, ¿no? De camino y lugares estratégicos con objeto de impedir tránsito, producción Fátima. Y el gobierno está desatado, tratando de impedir la peregrinación a Fátima. Pero Lucía estaba tranquila, fueron pasando los años, hasta que fue, ¿no es cierto?, ella ingresa como novicia en un monasterio, y en fin, y va a ser parte durante muchos años del Carmelo de Coimbra. El 16, hay varias cartas de Sor Lucía publicadas. El 16 de diciembre del 40 le escribe al padre Aparicio, que era su confesor: la misión que Dios me encomendó en el mundo, creo que no es la de ser profeta, si acaso la del que clama en el desierto donde solo oye Dios. Palabra misteriosa, pero sintomática, clamar en el desierto. A Pío XI le solicita lo que habíamos leído, ¿no es cierto?, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, y que divulguen toda la Iglesia, que ponga en práctica, que recomiende la práctica de la comunión reparadora. Ahí está Pío XI, lo mismo Pío XII, le vuelve a insistir en el tema, la petición no es de ella, sino de la Santísima Virgen. Ahí está Pío XII. Y Pío XII publica esa carta apostólica el 17 de julio del 52, consagrando, de acuerdo con lo solicitado por la Virgen, los pueblos de Rusia al Inmaculado Corazón de María, pero sin el apoyo de los obispos del mundo. Ahí está la coronación de la Santísima Virgen, con el legado pontificio enviado por Pío XII. Todos los pontífices han coronado a la Santísima Virgen. Es lo que rezamos en el quinto misterio del Rosario, la reina, ¿no es cierto?, la reina de la historia. Se le corona a la reina. Y hasta el día de hoy sigue siendo coronada. Es un hecho de simbología muy importante. En el Vaticano II, Pablo VI le envía una rosa de oro a la Santísima Virgen. Y fíjense las palabras que utiliza: encomendamos a todo el género humano al Inmaculado Corazón de María, aleja de él los flagelos provocados por el pecado. Volvemos a la misma temática. Ahí está Pablo VI, la interpretación de Pablo VI. Esta es la señal grandiosa que el apóstol San Juan vio en el cielo, una mujer revestida con el sol. La frase del Apocalipsis, la imagen de la Santísima Virgen llorando en Nueva Orleans, Albino Luciani, el cardenal Juan Pablo I, cuando fue de peregrinación a Fátima, un año o unos años antes de ser elegido papa, lo mandó a llamar la hermana Lucía, y él cuenta que apenas entró, le dijo su santidad. Quedó bastante desorientado el cardenal Luciani, y Sor Lucía le dijo: usted va a ocupar la silla de Pedro durante muy poco tiempo. Y dicen que salió blanco del encuentro con Sor Lucía, y a la vuelta no quiso ocupar ninguna dependencia eclesiástica. A la vuelta, que no recuerdo bien si era cardenal de Venecia, donde era cardenal, sino que ocupó simplemente hoteles privados, cuenta su hermano. Bien, ahí hay todo un mundo también respecto de Juan Pablo I, su misteriosa muerte. Estas son frases de Juan Pablo II, amenazas apocalípticas que pesan sobre las naciones y sobre la humanidad, al ir a Fátima y al hablar sobre el discurso de Fátima. Pareciera ser que todas estas frases hacen referencia al secreto conocido, pero también a partes no conocidas del mensaje de Fátima. ¿Cuántos cristianos están yendo en dirección opuesta a la indicada en el mensaje de Fátima? Fue 3 veces Juan Pablo II a Fátima. Ahí está la frase que yo le refería, del gran dragón que arrastra 1/3 de las estrellas del cielo y los precipita sobre la tierra. Esto es muy curioso. Este es un discurso
que da Juan Pablo II el año 2000 en Fátima, en los momentos en que el cardenal Sodano lee el supuesto tercer secreto de Fátima y dice, el tercer secreto se refiere a usted, a Juan Pablo II, porque era un hombre vestido de blanco, que cae como muerto, etcétera. Y la verdad es que la visión cae muerto, pero Monseñor Sodano dice cae como muerto. Va a haber todo un debate en Italia sobre ese punto. Pero lo cierto es que cuando Juan Pablo II habla, cuando lee ese discurso no habla de ese tema, sino que habla de esto otro. Con su cola arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. Algunos exégetas dicen estrellas del cielo, los ángeles. Y relativamente el clero. Bueno, insiste Juan Pablo II también en el tema, y en las almas que se van al infierno. El cardenal Ratzinger, bajo el pontificado de él, también le envía, ¿no es cierto?, una rosa de oro a la Virgen, le ofrece una rosa de oro. Habla también de esto tremendo del mensaje de Fátima. Fíjense la última frase en que cita el Evangelio: no tuvo reparo en decir, si no os convertís, todos pereceréis. Todos pereceréis. O sea, hay algo que como una espada de Damocles pende sobre la humanidad. Benedicto XVI, se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Aquí resurge aquel plan de Dios que interpela a la humanidad desde su inicio. Es necesario víctimas expiatorias para salvar la ciudad de los hombres, el año 2010. O sea, la misión profética no está acabada. El año 2000 el Vaticano dijo que estaba acabada. El año 2010, como lo dijo como cardenal Ratzinger, el año 2010 no estaba acabada. Y espera, ¿no es cierto?, que para el año 2000 triunfe el Inmaculado Corazón de María. Francisco también tiene una frase para pensar cuando va a Fátima: misericordia es a la humanidad afligida por el mal y herida por el pecado. Estoy terminando. Ahí está la memoria de Sor Lucía. Las tengo en PDF por si a alguien le interesa. Y concluimos con esto, con el mensaje de Fátima. Este es el documento donde el Vaticano da a conocer el secreto de Fátima, primera y segunda parte, que ya se conocía, pero siempre habían dudas. Había muchos dentro de la iglesia que lo negaba, como podía ser que la Virgen, ¿no es cierto?, comillas, se politizara, anunciando que era malo el comunismo, etcétera, etcétera. Pero el problema de este mensaje es que, claro, aparece un documento como tercer secreto, que cuando se analiza con los antecedentes, no cumple con los antecedentes para hacer el tercer secreto, no lo cumple, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el gran problema de que también fue indicado al inicio de esta charla, que no sabemos lo que dice el tercer secreto, pero sí sabemos algo, y con eso quisiera terminar. ¿Qué sabemos? ¿Qué es ese algo del tercer secreto? Cardenal Sibioney. El cardenal Sibioney fue el prefecto para la congregación del clero durante el gobierno de Juan Pablo II, y dijo lo siguiente: Santo Padre, a Juan 23, hay algo que no puedo perdonarle. ¿Qué es? Me preguntó: haber hecho esperar al mundo entero durante tantos años y haber dejado pasar todavía algunos meses desde principios de 1960 sin que sepamos algo del tercer secreto. El Papa Roncalli me respondió: no me vuelvo a hablar de eso. Y yo repliqué: si así lo desea, no hablaré más, pero no puedo evitar que los demás lo hagan. Ya te he dicho que no me hablen más. Y no volví a insistir. Pero tiempo después hizo algunas declaraciones a algunos diarios italianos y a la revista 30 Giorni, que decía lo siguiente: el secreto de Fátima contiene una profecía triste sobre la Iglesia, y es por eso que el Papa Juan no lo divulgó. Pablo VI y Juan Pablo II han hecho lo mismo. Está escrito más o menos que el año 60 el Papa convocaría un concilio, del cual derivarían muchas dificultades para la Iglesia. El tercer secreto de Fátima preanuncia alguna cosa grave que la Iglesia haría. 26 de diciembre del 57, Sor Lucía habla con el Padre Fuente
Hay también una petite histoire y una pequeña historia sobre este tema, que no puedo referirme a ello, pero simplemente, créanme, Padre, Dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera tremenda. El castigo del cielo es inminente. ¿Qué falta, Padre, para 1960? ¿Y qué sucederá entonces? Será una cosa muy triste para todos y no algo alegre, si ante el mundo no hace oración y penitencia, año 57. No puedo detallar más, ya que es un secreto que por voluntad de la Santísima Virgen solamente puede saberlo tanto el Santo Padre como el obispo de Leiría Fátima. Es la tercera parte del secreto de Nuestra Señora, que aún permanece secreto hasta esa fecha en 1960. Pasó 1960 y el secreto no fue divulgado. Según el Vaticano se divulgó el año 2000, según muchos estudiosos aún permanece no divulgado. Cardenal Felici, secretario general del concilio, terminado el concilio, dijo: estoy seguro de que cuando pronuncie estas palabras en el concilio, las palabras rituales exean omnes, sacan todo. El que no obedeció fue el demonio. Él siempre está donde triunfa la confusión para agitarla y beneficiarse de ella. La famosa alocución del 7 de diciembre del 68 de Pablo VI, la autodemolición de la iglesia está siendo autodemolida. La declaración del 72, el humo de Satanás penetró en el templo de Dios. Ottaviani, que era el cardenal Ratzinger de la época precedente, durante la década de los 60, también dijo algo parecido al cardenal Oddi. El secreto de Fátima afecta al Santo Padre. Os puedo decir solamente esto, que vendrán tiempos muy difíciles para la Iglesia y que preciso orar mucho para que la apostasía no sea demasiado grande. Y el cardenal Ottaviani dice algo tremendo, tremendo, tremendo. Simplemente leerlo. Pablo VI ha enviado el manuscrito a uno de aquellos archivos que son como un pozo negro, a donde el papel se hunde profundamente y nadie ve ya nada. Por tanto, es difícil saber dónde está ahora el secreto de Fátima. Eso lo dice el año 68. Cuando el Vaticano publica el tercer secreto, hace siempre mención que el secreto lo saca en los archivos vaticanos, pero resulta que el tercer secreto estaba en los aposentos papales, no estaba en los archivos secretos. Por eso el cardenal Ottaviani dice que Pablo VI lo envió, ¿no es cierto?, a sumirse en un pozo negro, una metáfora, en los archivos vaticanos, porque estaban en los aposentos papales. Pío XII lo leyó de los aposentos papales, Juan XXIII lo leyó de los aposentos papales, Pablo VI lo leyó de ahí también. Y para terminar, una visión de Ana Caterina de Emmerich sobre la desolación en que va a entrar la Santa Iglesia y Roma, ¿no es cierto?, en lo que ella ve el futuro. Ella muere en la primera mitad del siglo XIX, el oscurecimiento de la fe en todo el orbe cristiano, de tal manera que ya es difícil saber si los cristianos son cristianos. Es sabido que Lucifer debe ser soltado en algún tiempo, 50 o 100 años antes del año 2000. Vi en la iglesia de San Pedro una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla. Nuestra Señora del Buen Suceso es también una impresionante, las profecías de ella. Durante el siglo XX se apagará la luz de la fe. Estas son de 1582. Mariana de Jesús Torres, el cuerpo incorrupto en el monasterio de las Concepcionistas en Quito. Ella era pariente de Felipe II. Felipe II la envía a fundar ese convento en Quito. Durante el siglo XX se apagará la luz de la fe en las almas por la casi total corrupción de la costumbre. Los sacerdotes van a perder la brújula divina, se desviarán del camino trazado por Dios. Y la promesa del triunfo, cuando parezca todo perdido, será el principio de la restauración completa. Llegada mi hora en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio Satanás, poniéndolo debajo de mis plantas, encadenándole en el abismo infernal. ¿De acuerdo? Y la última, Elisabetta Canori, hoy canonizada. En el proceso de canonización hay todo un debate sobre las tremendas frases que ella dice haber recibido del Señor respecto de la situación interna de la Iglesia, y extraigo dos. Vi muchos ministros del Señor despojarse unos a los otros, rabiosamente se arrancarán los parámetros sagrados, vi derrumbarse los altares sagrados por los propios ministros de Dios. Los lobos han entrado en la Iglesia y habitan dentro de ella. Pero Fátima es esa profecía.
Fátima tiene que ver con el triunfo, por fin Inmaculado Corazón triunfará, y ahí está, ¿no es cierto?, la coronación de la Virgen por Fray Angélico. Con esto sí que terminamos. Por fin Inmaculado Corazón triunfará, no hay palabras más bonitas para terminar una conferencia sobre Fátima, porque el estado de espíritu, a pesar de todo lo dicho, no es el pesimismo, sino que es el triunfo de Nuestro Señor a través de ella. El triunfo viene. Ya está, ¿ya? Realmente yo creo que es el sentir de muchos, el agrado de escuchar palabras que quizás son conmovedoras, profundas, muy inquietantes, pero que sabemos que pueden producir un cierto consuelo porque tenemos claro que quien va a reinar es Él, ¿cierto? En la historia de la humanidad. Muy bien, como es la costumbre de este tipo de conferencias, que son más bien de carácter plenario, vamos a dar un minuto para preguntas, ¿ya? La persona que quiera preguntar se va a identificar y va a tener un tiempo de 1 minuto y medio para hacer uso de la palabra. Así que eh, quien quiera hacerlo tiene su 1 minuto y medio, solamente una sola pregunta, no se permiten dos, por si acaso, solo una pregunta. Así que puede hacer uso de la palabra quien desea hacerlo. Juan Matías Santos. Hola, buenas tardes, Julio. Enhorabuena por tu conferencia, que ha sido excelente. No te disculpes por lo largo de la misma. Creo que te deberías disculpar por lo corto que se nos ha hecho a algunos de nosotros escuchándote de un tema que dominas tan bien. Así que gracias en primer lugar. Y pregunta muy corta. Dijiste que la difusión del comunismo ya se ha producido. ¿Podría ser, como hipótesis alternativa, que a lo mejor una difusión incluso más extensa que la que vivimos en los años de la Guerra Fría estuviera por producirse? Gracias. Sí, perfecto. Es una hipótesis restrictiva mía. Perfectamente puede prolongarse esa hipótesis, sobre todo con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Las palabras de de Nuestra Señora son, en ese sentido, trascendente a cualquiera de nuestras interpretaciones que podamos darle. Perdón, algunos dicen que la segunda parte del secreto está incompleta también, sea porque Sor Lucía no la quiso completar, sea porque lo que se difundió después eh, no está del todo completo, porque uno va a revisar el texto y de repente como que no es lineal, ¿no? No es lineal todas las frases que aparecen ahí. En fin, pero es eso lo que se sabe. En esto hay mucha penumbra también. Aquí, profesor, hay una pregunta del chat. La señora Fanny Tagle pregunta, ¿por qué la consagración de Rusia no fue completa? Me parece una pregunta muy interesante destacar. Bueno, eso se discutió mucho a propósito de múltiples situaciones, pero en concreto, y cuando Nuestra Señora y Nuestra Señora aparecen a Sor Lucía con posterioridad a Fátima, ¿no? Se aparecen siendo ella ya monja, en Pontevedra sobre todo, y son también, le dice, son apariciones muy bonitas que vale la pena revisar en esa historia. Y ahí le dice que el requisito, ella lo que pide es que se consagre a Rusia el Papa con todos los obispos del mundo. ¿De acuerdo? Y ese requisito no se ha dado. Es decir, o el Papa ha consagrado Rusia solo él, sin los obispos del mundo, que en el caso de Pío XII, o después en el caso de Juan Pablo II, no ha enunciado la palabra Rusia, ha consagrado el mundo, pero no Rusia, y también ha faltado en general los obispos del mundo. Ahora, las 2 o 3 veces que le preguntaron a Sor Lucía, la respuesta de ella fue que no se había cumplido con las condiciones dadas por el cielo. Y en una ocasión fue bastante dura Sor Lucía, porque rememoró la solicitud que hizo el Sagrado Corazón a Luis XIV
de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús. No fue consagrado, y bueno, Revolución Francesa, vino la guillotina, y Luis XVI se dice que antes de, digo se dice porque no he investigado mayormente el tema, que consagró Francia, ¿no?, al Inmaculado Corazón, o el Reino de Francia, pero ya era tarde. Entonces, Sor Lucía hace esa referencia y expresa que nuestro Señor le dice, no vaya a ocurrir lo que pasó con mi querido hijo, al rey de Francia, que tardó en la consagración, ¿de acuerdo? Y por tanto, a esos dos títulos, objetivamente no se cumplió el requisito, y subjetivamente la propia Sor Lucía, en las declaraciones que consta que es ella, también dijo que no se habían cumplido. Muchas gracias. Me parece que Felipe Treilcock quiere preguntar algo. Sí, hola. Muchas gracias por la conferencia, estuvo muy buena. Y yo también tenía una misma pregunta que apareció en el chat, que puso Natalia, que yo también he visto de algunas congregaciones que creen que hubo una hermana Lucía impostora y que la hermana Lucía habría muerto, no sé, como los 50, algo así. ¿Qué sabe usted eso al respecto y qué cree al respecto? Bueno, yo cuando escribí mi libro, todos los que escribimos, siempre uno establece un debate consigo mismo, ¿no? De si poner ciertas cosas o no, y de eso preferí no referirme, porque creo que aún falta por investigar, ¿de acuerdo? Hay algunos antecedentes, algunos figuran por internet, ¿no es cierto? Antecedentes grafológicos. La letra, ahora, yo no soy experto en el tema, y antecedentes también de estudios de fisonomía, ¿no?, de la sonrisa, etcétera. Tampoco soy experto en el tema. En fin, yo creo que uno tiene que, o sea, mi postura es suspensión del juicio. Yo tengo suspendido el juicio a ese propósito. Tengo suspendido el juicio, ¿de acuerdo? Creo que hay que reunir más antecedentes. Creo que necesitamos antecedentes para llegar a ese punto tan delicado de decir, ¿es la misma Sor Lucía la que aparece en la foto con Pablo VI ya? Con Juan Pablo II, esa Sor Lucía, ahora, la que no es la misma es la Sor Lucía que aparece en los escritos de Monseñor Bertone. Es evidente que no es la misma, porque es una Sor Lucía que escribe repitiendo lo que dice el cardenal Ratzinger, y es una Sor Lucía que contradice lo que ella misma ha dicho en su manuscrito. O sea, quien ha estudiado los manuscritos y después revisa lo que Monseñor Bertone se entrevista 2 veces con Sor Lucía una vez antes de revelar el tercer secreto del Vaticano, y un año después para intentar responder a las objeciones que se habían hecho. Y se supone que las reuniones duran 2 horas, 2 horas y media, y la verdad es que son unas frasecitas que coloca Monseñor Bertone, y ahí aparece Sor Lucía como que casi atacando a los enemigos de Monseñor Bertone, digamos así, o a los que siembran dudas respecto a lo que ha hecho el Vaticano. Pero en concreto ahí, esos escritos de Sor Lucía contradicen lo que Sor Lucía siempre ha dicho. Por ejemplo, que el secreto debía revelarse el año 1960, que Monseñor Bertone lo niega, dice que no. Y hace decir a Sor Lucía que no, que en realidad eso no me lo pidió la Santísima Virgen, lo inventé yo. En fin, entonces claro, frente a esa Sor Lucía desvaída, Sor Lucía que no conoce su misión profética, que la tiene bastante clara en la década de los 40-50, en la década de los 40-50 es una Sor Lucía que envía cartas advirtiéndole al episcopado español sobre la conversión de España, advirtiéndole al episcopado portugués. Hay advertencias también respecto de Alemania, respecto de Francia, con un lenguaje, de los profetas del Antiguo Testamento. Y la Sor Lucía que aparece después de los escritos del año 2000, no sé, que el Vaticano invoca, es una Sor Lucía que no tiene conciencia de su misión profética, y que llega a decir incluso, a mí no me corresponde interpretar lo que dijo la Virgen, le corresponde interpretar al Papa. Sor Lucía nunca le dijo que le correspondía interpretar al Papa las palabras de la Virgen. Las palabras de la Virgen son súper claras.
No necesitan mayores interpretaciones, ¿no es cierto?, para saber, ¿no es cierto?, que Rusia significa Rusia, que naciones serán aniquiladas significa que naciones serán aniquiladas, y punto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí hay un tema mayor. La Sor Lucía que escribe, que el Vaticano dice que escribe, evidentemente no es la Sor Lucía que nosotros conocemos. La presencia de Sor Lucía, la foto de Sor Lucía es la misma. Yo tengo dudas, pero no tengo certeza, ¿de acuerdo? Entonces no me atrevo a avanzar más. No me atrevo a avanzar más. Algunos dicen que Sor Lucía muere en el año 59, 60, otros 61. Se sabe que Sor Lucía, en el año 60, y al menos lo que cuenta Antonio Sochi en su libro El Cuarto Secreto, quería ir a la radio a difundir el tercer secreto, y no la dejaron. Pero uno se pregunta, una persona con esa unión con la Virgen, ¿qué son las paredes? Para evitar que ella haga lo que la Virgen quiere que haga. En las paredes no hay ningún problema con las paredes, ¿de acuerdo? Entonces, nadie encierra a alguien, nadie encierra a quien tiene a la hija de la Inmaculada, ¿no? No puede ser encerrada si la Virgen no quiere. Entonces, bueno, yo en ese punto quiero simplemente decir que yo suspendo el juicio, ¿de acuerdo? Pero sí existen antecedentes que hay que estudiar sobre ese tema. Sí. Profesor, acá hay otra pregunta interesante en el chat donde dice Gonzalo Vázquez, ¿existe algún interés o estudio sobre el mensaje de Fátima dentro de la misma Rusia o la Iglesia Ortodoxa rusa, considerando que dicho país es protagonista de sus profecías? Y si es así, ¿ha sido correspondido desde el Vaticano? Gonzalo, sería un asunto muy interesante de investigar. Yo no he investigado sobre el tema. Sería un macro tema para investigar y escribir un libro. Yo no lo he hecho. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Se puede considerar a Garabandal como otra importante aparición de la Santísima Virgen? No, nunca he estudiado en profundidad Garabandal. No podría dar esa respuesta, ¿de acuerdo? Es tan poderoso Fátima, y es tan triste lo que se ha hecho con Fátima, que uno con eso queda... es suficiente, ¿no? La Salete, Lourdes y Fátima. Piensen que es algo muy triste y a mí me deja mal. Es decir, siempre que se habla de Fátima, y que el clero cuando habla, a ver, el clero, porque digamos las cosas con su nombre, el clero, antes no hablaba de Fátima. Hace 20 años no hablaba de Fátima. Y cuando se pone a hablar de Fátima los 10 últimos años y empiezan campaña y devoción a Fátima y voy a llegar hasta ahí, le hurtan todo el mensaje profético, le hurtan toda la dimensión profética. Y Fátima termina siendo una devoción electiva, individual, algo más o menos así como que bueno, a la Virgen le voy a pedir cosas para que me vaya bien en la vida temporal. Y hemos usurpado el gran pecado contra Fátima, si podemos utilizar ese nombre, es sustraerle su dimensión profética. No solamente ocultar el tercer secreto, sino sustraerle la dimensión profética que ya conocemos. Perfecto. Bien. Yo creo que con esto damos concluido a esta magnífica conferencia que hemos tenido con el profesor Julio Alvear. Profesor, le agradecemos profundamente su generosidad y bueno, y por supuesto gracias a todos ustedes por su asistencia, en verdad. Así que nos veremos en otra ocasión, seguramente a fines de mes, en la conferencia que nos va a dictar el profesor Juan Matías Santos sobre Portugal. Así que muchísimas gracias a todos y nos veremos en otra ocasión. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias.